de suelo para toda Guatemala. Solo se tiene de áreas específicas o de lo que se ha podido realizar con las tesis. De ahí paremos de contar. Entonces, cuando nosotros veíamos en el caso del concepto de pedón y analizábamos lo que el pedón como sí significa, ¿qué es lo que buscábamos? Ver las caras. Cada una de esas caras, pues vamos a ir encontrando distintos colores. Muchas veces se van a distinguir por colores o por características que podamos ver ahí en el punto. Vamos a hacer algunas pruebas y vamos a identificar. Entonces, a cada una de esas caras vamos a ver que tiene distintos colores y cada uno de esos colores pues, va a representar lo que se denominan los famosos horizontes. ¿Y qué son los horizontes en este caso? Es prácticamente la evolución del suelo. Bajo la influencia de los distintos factores que ya vimos anteriormente, factores formadores y de los procesos pedogenéticos o formadores, pero a nivel macro. En este caso, entiéndase la parte de la geomorfología como tal o la geogenética, que en este caso incluye todo el tema de la litosfera, las corrientes convectivas, bla, 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 bla. Y, y esto, pues prácticamente esa evolución conduce a esa diferenciación y esa diferenciación es la que podemos ver nosotros en las paredes y lo vamos viendo cada vez por capas, capas, capas o estratos sucesivos que van a tener características comunes, por ejemplo, cada uno de esos estratos con características de textura, estructura, color y de otras propiedades diferentes. En campo regularmente se toman las características visibles, color, por ejemplo, se lleva una tabla de Munsell o alguna otra tabla de color que se tenga. Tiene que hacer mediciones en húmedo, en seco, la parte de la textura, de la estructura. Textura se mide, se hace una prueba en campo, ¿verdad? Con un poquito de agua y se ve si realmente tiene si es pastosa, no es pastosa. La estructura, pues agarramos una porción, la dejamos caer y vemos cómo se desintegra en el suelo. Y así sucesivamente se van haciendo distintas pruebas. Y la intención es que vamos a ir encontrando que cada uno de esos horizontes, como estamos hablando de geogénesis en este caso, cada uno de los horizontes va a ir guardando características de las rocas que le dieron origen. Y así sucesivamente hasta llegar a la superficie. Desde esa cuenta, pues ustedes pueden ver en esta imagen, ya vamos encontrando distintas capas o distintos horizontes. Ahí, por ejemplo, aparece un horizonte A, un horizonte E, un horizonte B, un horizonte C, y luego hasta llegar a la roca madre. Con esto, lo que estamos indicando prácticamente es que esos serían los horizontes más comunes o los horizontes con los que más nos vamos a poder relacionar. Claro, así como esta nomenclatura existe, también existe una nomenclatura mucho más amplia, en donde ya agrega, digamos, más letras y donde ya hay más letras, pues estas pueden ir acompañados, por ejemplo, un horizonte A o un horizonte BL, por ejemplo, un horizonte BW. Cuando se dicen esas cuestiones, por ejemplo, un horizonte BW ahí nos va a hablar que ese W nos está indicando que hay agua o puede haber acumulación de agua y así sucesivamente con cada una de las nomenclaturas. Pero para fines, digamos, para la finalidad del curso, nos vamos a centrar en estos que son los más conocidos. Entonces, ya viéndolo desde esta perspectiva, el perfil del suelo, pues vamos a conocerlo como el conjunto de horizontes eh, que existe en un volumen o un peón determinado. Este perfil del suelo, pues claro, tiene las características del sustrato geológico, la roca madre que le dio origen. En este caso, siempre hemos venido conversando que las rocas están compuestas de minerales y estos minerales de elementos. Contiene entonces los elementos minerales. Aparte, la vegetación viene jugando un papel importante porque aporta la materia orgánica y como lo veíamos en el video, nuestra última clase, veíamos el papel preponderante que tiene la vegetación al aportar esa materia orgánica al suelo. El sustrato geológico y la vegetación, conjuntamente con los factores climáticos y biológicos, pues, ¿qué es lo que hacen? Provocar una transformación, una mezcla más o menos completa de estos elementos. Al final, entonces, tenemos nosotros
que desde la roca madre hasta la parte de la superficie, tenemos todo un proceso de trabajo donde han influenciado cada uno de estos elementos. El sustrato geológico, la roca madre, la vegetación, los factores biológicos y los factores climáticos. Entonces tendríamos los suelos como los conocemos cuando vamos a campo, cuando vamos a cualquier lugar y vemos suelo. Ese suelo es el resultado de todo eso, de la integración de todos estos elementos. Algunos más, otros menos, pero ese es el resultado. Y los horizontes genéticos principales, pues se denominan por esas letras que ya hemos ido viendo en un par de diapositivas. O, A, E, B, C, R, y que son utilizadas para designar y representar los horizontes principales y las capas de suelo. Entonces veamos algunas características comunes de estos horizontes. Vamos a referirnos acá al horizonte O. El horizonte O lo que nos está denominando es que corresponde a capas dominadas por materia orgánica. En este caso es el horizonte más superficial que podemos encontrar. Pero ojo, no necesariamente porque sea el horizonte más superficial lo vamos a encontrar directamente ahí. Puede estar en la superficie de un suelo mineral o también a cualquier profundidad debajo de la superficie si está enterrado. ¿A alguno se le puede ocurrir alguna idea de cómo puede suceder este tema de cuando hablamos de a cualquier profundidad debajo de la superficie, si está enterrado? ¿Por excavaciones, ingeniero? Sí, es correcto. Vamos a encontrarlo por excavaciones que lo podemos encontrar a distintas profundidades. Ahora la pregunta, ¿cómo llegó ahí esa materia orgánica? Ah, yo me refería a que tal vez cuando se hace algún tipo de excavación y se hace un relleno o algo. Ok, eh, sí. Esa sí es una, digamos, que los materiales no se van colocando conforme se van sacando, ¿sí? A eso te referirías, ¿verdad? O sea, se saca y ahí se vuelve a enterrar y lo que estaba quizás en la superficie se va al fondo y lo que estaba en el fondo se va a la superficie. sí, Algo algo así. así. Este tema, Rudy, bueno, que estás bastante relacionado ahí a la mina, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, también, porque en algún momento pues se hacen rellenos y el material regresa, como se dice, revuelto, pues ya no es que lleve cierta secuencia para colocarlo, ¿verdad? Claro, Y el ideal en este caso, y de acuerdo a, digamos, cuando se dan las licencias de explotación, los estudios como tal, principalmente la parte ambiental, en los estudios como medidas de mitigación queda establecido que, que los rellenos, de nuevo, una vez finalizada la explotación, se van a volver a posicionar de acuerdo a cómo se fueron extrayendo. Y por ahí es que a veces se tiene ciertos órdenes en la deposición de los materiales, tanto estériles como la deposición de los materiales que se van sacando. Porque la intención al final sería dejarlo todo como está. Claro, piensen ustedes, esos estériles o esos materiales que se van moviendo, pasan no uno, dos, tres años, pasa un montón de tiempo. Entonces, ya ahí ya pasó un montón de cosas, ¿no? Ya hubo infiltración, ya hubo cualquier cosa. Entonces, volverlo a la etapa como estaba, pues es bien complicado, principalmente porque se ha roto la estructura del suelo y ahí ya es bastante complejo. Pero la intención, de acuerdo a la medida de mitigación, es que quedaría lo más cercano a lo que fue, ¿verdad? Ahora, otra forma de cómo puede llegar ahí la materia orgánica a la profundidad debajo de la superficie, aparte de lo que comenta Rudy, esto sí lo vemos todos los años, o al menos muchos de los años, con los ríos del Pacífico y los ríos que drenan al Océano Atlántico, principalmente el río Motagua, Motagua y Polochica. Estos ríos ya en las partes bajas, una vez traen mucha presión de las partes altas, se desbordan. Al desbordarse,
Entonces, prácticamente lo que están haciendo es dejar una capa nueva de sedimento. Esa capa nueva de sedimento es lo que viene a representar el nuevo suelo. Y ahí cuando ustedes vengan a hacer un corte, realmente un perfil del suelo y puedan ver las capas, el primer asombro que les va a dar y van a decir es, bueno, aquí empezamos con una capa oscura que contiene materia orgánica, luego un horizonte A, aquí encontramos un horizonte B, pero de repente aparece hacia arriba, perdón, hacia abajo, otra capa de materia orgánica. Entonces dice, aquí qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues claro, derivado de estas actividades anuales de desbordamiento de ríos, se da la deposición de esos materiales. Y así es como se van formando nuevos horizontes. En este caso son horizontes ya retrabajados. Y la gran ventaja que tienen entonces, o fortuna que tienen muchos de los suelos, el Valle del Polo Chico, el Valle del Motagua, la parte de todo lo que es la planicie costera, es que la fertilidad siempre está ahí. Y todo lo que prácticamente se erosiona en las partes altas, al desbordarse esos ríos, queda dentro de esas áreas. Entonces, vamos a encontrar suelos, en este caso, suelos agrícolas muy profundos, con muchas características, donde prácticamente lo que se vaya a cultivar, cualquier cultivo, en este caso planta, puede desarrollar bastante bien, siempre y cuando se adapte a las condiciones de clima, ¿verdad? Bueno, en el caso del horizonte, el siguiente, el horizonte A, que eso va a consistir prácticamente son horizontes minerales formados en la superficie o abajo de un horizonte O. Algo que sí es importante destacar con el horizonte O es que no siempre lo vamos a encontrar. Podemos encontrar vegetación y a la vegetación que podamos encontrar en superficie, muy pocas veces en los primeros centímetros vamos a poder ver el horizonte. El horizonte O, si es un suelo que no ha sido alterado y que ha tenido mucho tiempo, pues quizás sí vamos a ver la profundidad que tiene, principalmente la parte de materia orgánica. Pero como hemos venido hablando que uno de los factores del proceso de degradación de la tierra ha sido la erosión, pues la erosión se va a encargar de ese arrastre de esas partículas y muchas veces se pierde y por eso es que no lo logramos identificar. Pero en planicies, principalmente como la planicie costera o los valles que les he mencionado, ahí sí los vamos a encontrar con mayor detalle. En estos horizontes, en los horizontes A, ha desaparecido totalmente o en su mayor parte la estructura de la roca madre. ¿Qué quiere decir? Que, ya no, que la roca que les dio origen a esos suelos ya no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar características de una roca sana, sino ya propiamente la roca desmenuzada en sus partículas más pequeñas o más finas. Luego tenemos un horizonte E. ¿Qué es lo que significa un horizonte E? El horizonte E es un horizonte mineral. Y el principal rasgo de este horizonte es la pérdida de arcillas silicatadas o la pérdida de arcillas. Este horizonte recibe un nombre. El nombre es eluvial. ¿Y por qué se llama eluvial? Porque lo que pasa en ese horizonte es que digamos, por el movimiento del agua, de la filtración del agua hacia abajo, se empiezan a perder, como las partículas de arcilla son muy finas, pueden pasar a través de los poros del suelo y se mueven de un horizonte a otro horizonte. A ese proceso de movimiento de las arcillas de un horizonte hacia otro horizonte se le conoce como un proceso de eluviación o eluvial, que es prácticamente ese movimiento o transporte de arcillas de un horizonte a otro. ¿Cuál es la característica también de este horizonte? Que presentan la desaparición total o de la mayor parte de la estructura del material original. En este caso, material original, la roca madre. El horizonte B ya es un horizonte dominado por la desaparición, como los otros anteriores, por toda o la mayor parte de la estructura original. Cuando dice toda o la mayor parte es que podríamos encontrar en este horizonte algunos rezagos todavía de lo que fue
el horizonte C, que ese sí tiene una buena parte o empieza todavía guardando características de la roca madre. El horizonte B puede mostrar concentración iluvial. Si en el horizonte E veíamos y conocíamos el proceso de eluviación, ese movimiento de partículas de arcilla de un horizonte hacia abajo o hacia otro, el horizonte B se le puede llamar también un horizonte de iluviación o concentración iluvial. ¿Qué significa eso? Que es al horizonte donde llegan a concentrarse las arcillas. En este caso llegan y cambian las características. Es un fenómeno bien interesante que sea con las arcillas, solo a nivel de este tema de capas, ¿verdad? Y algo que es interesante acá es que uno de los horizontes, al perder las arcillas, pues prácticamente se pierden las arcillas, se torna en un horizonte más claro y se puede ver cabal cuando uno hace un corte. ¿Qué caracteriza también al horizonte B? Pues que vamos a encontrar hierro, bueno, arcillas silicatadas, principalmente hierro o aluminio, humus, carbonatos, podemos encontrar yeso o sílice. En ese caso se llega a concentrar esos minerales ahí. Ya el horizonte C, horizontes son también con una exclusión de las rocas duras que están poco afectadas por los procesos pedogenéticos. ¿Qué significa esto? Que aquí sí vamos a encontrar ya características de la roca que les dio origen. Materiales más gruesos, sí podemos encontrar los vestigios, que a diferencia de un horizonte A, un horizonte E o un horizonte B, casi ya no son perceptibles. Principalmente en el A ya no es perceptible, igual que un E. En el B todavía podríamos encontrar, aunque sea pequeñas partículas, pero en el horizonte C sí podemos encontrar. El horizonte C va a carecer de todas las propiedades antes mencionadas de los horizontes O, A, E y B. ¿Por qué? Porque este es el que está más cerca o más cercano al horizonte R. Y el horizonte R, ¿qué es? Que es donde se encuentra directamente la roca. Aquí se incluyen rocas como el granito, el basalto, la cuarcita, rocas calcáreas consolidadas o areniscas, y así sucesivamente las rocas que vamos encontrando. O, por ejemplo, ahorita que ustedes hicieron la parte del análisis de la fisiografía y geomorfología del país, pues encontraron muchos conceptos de la parte de formación de rocas y dentro de ellas van ustedes a mencionar no solo estas que están acá, sino otro montón. Y así quedaría entonces ya un perfil más, la idea más o menos clara de qué es lo que vamos a encontrar. Desde la capa orgánica, prácticamente el horizonte O, donde se encuentra el humus, luego una capa de lavado de arcilla, la capa de acumulación de arena fina y gruesa, una capa no consolidada de grava, material que incluso ya incluye material madre, que es el horizonte C, hasta llegar a la roca madre. ¿Qué estamos hablando aquí? Que desde la roca hasta la superficie estamos hablando de un proceso de meteorización que va desde muy bajo o bajo en la parte de la roca hasta muy alto en la superficie terrestre. Claro, Y una pregunta, este tema, sí, perdón, ¿quién me habló por ahí? José José Pérez, Antonio. solo Sí, preguntándole ahí con la capa A, sí, más o a ver. menos la capa de arcilla, ¿verdad? No, no, aquí dice Oh, no, arcilla, no ¿verdad? está Pero bien. aquí incluye también las otras partículas, ¿sí? Ah, sí, pues mi duda era que siempre que se encuentra arcilla, hablamos de que es permeable. Eso lo vamos a dejar ahí todavía en el tintero, El, eh, con la parte permeable, porque la semana pasada yo hacía una pregunta, ¿qué características tenían las arcillas? Habían dos compañeros que me habían dicho que tenía la parte de permeabilidad y otro que tenía las características de, impermeable. no de impermeable, sino digamos que tenía un montón de funciones. Pero yo Lo te vamos a pediría ver. que guardaras esa duda ahorita y lo vamos a ver en un momento. Pero Ok. tu pregunta era si es permeable, si se tratara de arcilla. Eso era tu pregunta. Solo mi duda era ahí si la arcilla era, entendemos que es un poco impermeable. ¿Qué pasa ¿Ok? con el agua ahí, verdad? ¿Cómo, Ah, va. cómo?
vamos a poner un ejemplo y tenemos un ejemplo aquí en esta Ok. presentación de eso, ¿sí? Bueno, entonces ya con esto veamos algunos ejemplos. Ejemplos de perfiles de suelo. Aquí donde ustedes, en esta imagen, lo que estamos viendo es, vamos a encontrar 4 horizontes, el horizonte A, E, B y C. ¿Y qué es lo que estamos encontrando acá? Si ustedes pueden ver, cualquiera diría que la capa oscura que se ve ahí, pues correspondería a una capa de materia orgánica. Quizás ahí hasta donde llega la regla a medir, en ese pedacito, es ahí donde empieza prácticamente la parte vegetativa. Entonces, si ustedes pueden ver, si empieza ahí la parte vegetativa o los restos vegetales, es muy poco lo que se ha podido formar. Y si se ha formado, prácticamente sería unos 2 o 3 centímetros, porque tendría que tener un cambio de color, y el cambio de color aquí no se nota fuerte, realmente no se nota ese cambio, y se mantiene el color a todo lo largo del horizonte. ¿Y esto qué nos está indicando? Entonces, que es un horizonte de origen mineral. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. Ingeniero, fíjese que yo tengo una duda ahí en la imagen que presentaba anteriormente. En esta, Ajá, ¿sí? A ver, porque ahí se ven bien definidas las capas, ¿verdad? así es. Pero, bueno, tal vez está un poco idealizado, ¿verdad? Pero fíjese, ingeniero, que yo tengo una duda porque las varillas de tierra las diseñan de 8 pies en electricidad, ¿verdad? Ok. Las diseñan de 8 pies, entonces hay que enterrar toda la varilla porque dicen que más o menos a esa distancia está la capa freática. Entonces, Ah, para que haya una mejor disipación de las descargas electroatmosféricas, en este pero, caso por los rayos, ¿verdad? Me ajá, estás, ajá, ya. entonces yo tengo duda ahí cómo será, digamos, en esas capas, como por dónde llegarán los 8 pies ahí. Ay, Dios. Estamos hablando 8 pies por 3, estamos hablando 240, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente. 240. 240, si lo vemos, tal vez vamos a llegar a lo que podría ser el horizonte B. B. Ujú. Posiblemente lleguemos al horizonte en algún lugar. Y el peor de los escenarios, encontramos roca, un horizonte A y luego un horizonte B. Veamos algunos ejemplos y luego podemos ir considerando lo que me estás comentando. Porque esto es bien variable. Sí, ¿Y, hombre, sí. y por qué digo bien variable? Y ustedes lo van a vivir o lo viven en el día a día. Porque así, esa es la parte idealizada, como lo dijiste, pero cuando vemos ya el caso por ejemplo, que es un ejemplo, aquí ustedes vean la regla, y la regla lo que nos está diciendo es que hay 1,20 m, ¿sí? Ujú. Y en 1,20 m ya llegamos al horizonte C. Posiblemente ese horizonte sea un horizonte profundo, que todavía nos dé chance como para poder decir otro metro, otros 2 metros, y por ahí ya vamos a empezar a encontrar roca madre. El problema que nosotros tenemos acá y por qué no vamos a encontrar esa variabilidad o diversidad, es por lo que hemos venido contando de la parte geomorfológica del relieve terrestre, que ha habido demasiada actividad. Cuando yo les presentaba aquellas imágenes de William Morris Davis, entonces ustedes decían, es que entonces nos encontramos en una etapa todavía ni siquiera joven, sino madura. Y tampoco estamos llegando a una etapa senil, sino madura, en donde ya se han desarrollado muy bien las geoformas. ¿Y qué significa el proceso de haber desarrollado bien las geoformas? Que ha habido una alta erosión de los suelos. Y al haber alta erosión de los suelos, nos vamos a encontrar con esto. Y veamos este otro ejemplo. Pues sería un suelos característicos, por ejemplo, de aquí del área de Chimaltenango. Vamos a encontrar mucho esta parte antigua, la parte de Guatemala. Vamos a ir encontrando, solo aquí ya tenemos una profundidad de 1,30. Si seguimos profundizando, quizás el horizonte C, ese color que vemos ahí, vamos a ir encontrando todavía que el horizonte continúa. ¿Por qué? Porque aquí en el área central hubo una característica bien importante.
durante la época de las erupciones volcánicas de hace millones de años y de hace miles de años. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí prácticamente son cenizas volcánicas. Y al hablar de cenizas volcánicas quiere decir que son producto de erupciones volcánicas y todas esas se han ido depositando en cada una de la región. Entonces, en la región central sí vamos a encontrar, por ejemplo, esto. Y sí podemos encontrar características como la imagen anterior, la que les acabo de mostrar, que los suelos van a ir cambiando el color, pero así se pueden continuar hasta varios metros de profundidad, sin siquiera encontrar la roca. ¿Por qué? Porque han habido muchos depósitos. Ahora, donde no ha habido mucha actividad volcánica, posiblemente los suelos iban a ser cortos y vamos a encontrar prontamente la roca. Pero solo quisiera destacar aquí en esta imagen el detalle del horizonte E, y para seguir discutiendo con él. El horizonte E, si ustedes pueden ver ahí, hay un cambio de color. Ese cambio de color lo que nos está denotando es que hubo movimiento de arcillas en un proceso de eluviación. ¿Qué significa? Que el agua al infiltrar, digamos, se pasó llevando las partículas de arcilla y las empezó a depositar en el horizonte B, y por eso el horizonte B se ve un poco más oscuro, ¿sí? Claro, el horizonte C se ve un poco más oscuro, pero porque ya ese ya guarda en cierta forma las características de la roca original. En este caso, ¿verdad? Aquí, entonces, no vamos a encontrar un horizonte E porque no hay horizontes claros. Solo encontramos toda la parte del material parental o los horizontes minerales, desde lo más claro hasta lo más oscuro. Esa denotación de colores lo que nos está diciendo es el proceso de evolución que ha tenido los horizontes. Claro, lo más oscuro representa ahí los horizontes superficiales, hasta los más claros, que son los horizontes más profundos. ¿Y por qué los horizontes? Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace si las características de las partículas a lo largo del horizonte A, B y C se pueden mantener? ¿Por qué los colores? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Alguien? Algo que se les ocurra, no importa. Cualquier opinión es válida ahí. ¿Sería por los minerales existentes en la Tierra? Los minerales sí influyen, pero pensemos, Ingrid, en este caso, que los minerales en el horizonte C, B y A se mantienen. La misma roca les dio origen. O sea, encontraríamos los mismos minerales hacia arriba. Podría ser, y sí se lo voy a tomar como valedero, que alguno de esos minerales pudiera oxidarse, ¿sí? Conforme más cerca está de la superficie, se puede oxidar y entonces pueda tener alguna reacción. O minerales que puedan reaccionar con el agua al momento que el agua empieza a infiltrar. Sí puede ocurrir. Pero quitando de ese lado la parte química, ¿qué otra cosa podría hacer que esté oscureciendo los suelos en la parte superficial? Tal vez la calidad de materia orgánica. Materia orgánica, Manuel, así es, ¿verdad? Sí, la cantidad de orgánica podría ser. Gracias, Manuel. ¿Alguien más dijo algo por ahí? La humedad. Sí, la humedad sí puede hacer esto. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. El cambio de color, la humedad sí puede influir y nos puede también engañar. Por eso cuando se usan las tablas de color, cuando se llevan a campo, se llevan tablas de color en húmedo y en seco. Entonces, en campo se toma el color que está en el momento que uno hace el corte. Luego, cuando se llevan al laboratorio las muestras, pues ya se pasan a través de hornos para eliminar la humedad que pueda tener. Y efectivamente, cuando uno ya ha pasado, digamos, durante 24 horas, un horno de 100 grados centígrados, bueno, bla, 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 logra identificar que el color cambió. Entonces tiene la coloración en seco. Y eso pues le ayuda a uno para hacer también un tema de clasificación de
por órdenes del suelo. Pero en este caso la humedad sí nos puede jugar ese rol. Entonces hemos visto la parte química, la parte de humedad y bien lo dijo Manuel también, mucho de lo que da el color es la materia orgánica. En este caso, las pequeñas partículas, digamos, que se puedan ir formando, pueden irse moviendo dentro de las partículas minerales. Y eso hace, aquí lo que pudiéramos denominar, no es una contaminación como tal, pero sí, llamémosle como un tipo de contaminación en el cual ya confluyen partículas, tanto minerales como partículas orgánicas, en pequeñas proporciones. Pero esas pequeñas proporciones son las que le dan ese color. Ahora, ¿alguna vez ustedes se han preguntado, aquí en el Quiché, ustedes se encuentran aquella famosa sal negra? ¿Sí la conocen? ¿La han probado? Sí. Sí. No, ¿Sí? no la conozco. Sal Bueno, morena, es sal morena, sal negra, la es que que le dan al depende. ganado. Bueno, se la dan el ganado, pero déjenme contarles que hay mucha gente que la consume. Ah, bueno. Co- Yo he visto que la venden así específicamente como sal morena para ganado. Ya. Y En, es, en Shela sí, la venden ahí, yo la he comprado y sí la uso. es correcto, venden en Shela, venden en Huehuetenango y hay en el Quiché. Pero principalmente donde se encuentra más es en la parte quiché, la parte relacionada a Huehuetenango, sí van a encontrar algunos yacimientos de sal. Ah, Ahora, sí, era en Huehuetenango, no era en Shela. es que allá Shela la llevan. Lo que les quiero hacer es, ¿qué hace que esa sal sea negra? Si la sal es una sal, es cloruro de sodio. Es una roca evaporita, en este caso es una roca sedimentaria, evaporita, una alita, ¿sí? Pero ¿qué hace que sea negra? Bueno, ustedes la prueban y, y seguramente sabe a sal. Es más, se utiliza mucho en la parte donde venden productos orgánicos, se las venden ustedes como la sal negra. Así les venden sal roja, sal del Mediterráneo, distintos tipos de sales, ¿no? Creo que eso es por la presencia de otras impurezas. Podría ser, no sé, carbón o algún otro en pequeños porcentajes. Sí, Carlos, efectivamente es por eso. Son impurezas. Cuando le estamos hablando de impurezas, no estamos refiriendo a que sean cosas ajenas, sino que es el material, digamos, donde se encuentra la roca evaporita, está interactuando con otros minerales, con otras rocas. Y esas rocas tienen distintas características y entonces al hacer el proceso de filtrado y todo, hace que se torne de ese color que podría ser, digamos, carbón, sí puede ser carbón, solo que no, regularmente en esa zona no va a haber demasiado carbón, porque estaríamos hablando que sería muy superficial, pero sí puede considerar que en algún momento puede haber ocurrido presencia de carbón, pero no necesariamente es el carbón, sino son otros materiales, minerales o incluso materiales orgánicos que le puedan estar dando esa característica. Bueno, claro, a uno le venden la sal negra, pero no le hacen análisis. Como para poder decir, bueno, aparte de cloruro de sodio, ¿qué otras cosas me estoy comiendo, verdad? Pero bueno, pensemos que está bien, ¿no? Que algo positivo es. Y al final vamos a entender también, entonces, que la sal como tal, y en algún momento tal vez lo vieron ustedes en los cursos, pues la sal proviene de la corteza continental, ¿no? Y claro, por la dilución de esas rocas, pues van a dar al mar, pues, y al final en el mar, pues tenemos una concentración alta de sales. No significa que en superficie no haya, sino que sí las vamos a encontrar. Esto es lo que también nos vamos a encontrar nosotros en el campo, que por aquí, Merari, tratando de responder un poco a tu inquietud, esto va a ser otro de los fenómenos que vamos a ver. Y aquí lo malo, digamos, de poder insertar, como decís, una vara de esas, es que ya hay que perforar roca. Y aquí la cosa sí ya se puso peluda, ¿no?
porque aquí sí hay que utilizar barreno propiamente para poder perforar la roca. El mejor de los escenarios sería tener, ¿cómo se llama? Un barreno, o que uno, digamos, que la roca esté muy fragmentada como para que pueda penetrar bien. Ahora, volviendo a tu pregunta, Meray, comentaste ahí, pero hablaste algo del nivel freático, solo si me lo pudieras volver a comentar para poder ir relacionando la pregunta. Sí, ingeniero, es que fíjese que yo la duda que he tenido es que las varillas que se utilizan para instalaciones eléctricas las hacen de cobre y tienen 8 pies de largo. Y yo una vez a los que nos estaban explicando por qué, o sea, yo les pregunté por qué eran de 8 pies. Y ellos me dijeron que aproximadamente a esa profundidad se encuentra la capa freática y que eso ayuda a que cuando cae la corriente fluya más fácilmente en la profundidad de la tierra. Se pueda disipar. Que se pueda disipar, pero a mí me quedó la duda, pues porque los terrenos no son así como muy uniformes, ¿verdad? Hay mucha variabilidad en cuanto a eso, entonces, pero siempre me quedé ahí con la duda y ahorita que estaba viendo las capas en la imagen que usted tenía ahí así como muy bien definidas, dije, oh, bueno, ahí saber en cuál, ¿verdad? Tal vez en la más porosa, dije, oh, porque ahí se puede acumular agua tal vez, o... Yo, en las imágenes, y ahí, gracias por el comentario. En las imágenes que he mostrado, en ninguna hay acumulación de agua. Ya. Como tal. Ahora, volviendo a lo que, digamos, a una de las preguntas que hizo el compañero, si las arcillas se podían comportar como impermeables, sí lo vamos a poder ver un poco más adelante, pero serían, digamos, los únicos suelos que pudieran guardar en cierta característica humedad. Y vamos a ver por qué. Pero en ninguno de estos se va a guardar porque existe, digamos, algún tipo de fraccionamiento, algún tipo de desintegración y el agua se está moviendo. Entonces, nivel freático como tal, encontrar nivel freático, así como tal y te lo dijeron, solo lo vamos a encontrar en la costa. En la costa donde las aguas superficiales son subsuperficiales y ahí vamos a tener profundidades desde algunos centímetros hasta varios metros en los que vamos a encontrar el nivel freático. Entiendo muy bien la parte conceptual esa de poder disipar la energía porque el agua es un buen conductor de la energía. Entonces, al tener un cuerpo de agua, cae ahí, se fue para todos lados, ¿verdad? Pero no necesariamente aplica porque una vara de esas dimensiones, difícilmente en los territorios en los que nos encontramos a nivel central, vamos a encontrar el nivel freático a esa profundidad. E incluso yo cuando puse el ejemplo de la pirita aquí en Antigua, lo que quería comentarles ahí también, rescatando ese punto de aquí sí hay 3 acuíferos. El primer acuífero, que es subsuperficial, al principio, cuando yo crecí, digamos, tenía yo unos 7, 8 años, todavía área anegada. Y esas áreas anegadas prácticamente eran áreas como pantanos. Y esas áreas como pantanos, ¿por qué? Porque a ese nivel que encontraban ustedes el agua en los pantanos, ese era el nivel del agua o nivel freático en la parte de Antigua, que quiere decir que se encontraba a varios centímetros, algunas decenas de centímetros nada más. Pero conforme el tiempo, digamos, con el tema de la construcción y todo se ha ido impermeabilizando, entonces el proceso ha ido cambiando, porque ha habido gente que se aprovecha de ese acuífero, aunque no es bueno, ¿verdad? No es del todo bueno, pero extraen agua. Al extraer agua, también han hecho en cierta forma como llamémoslo así, un favor, porque eso permitió que se poblara toda esa zona que les menciono de San Pedro del Panorama. Y hoy por hoy ustedes van a encontrar el acuífero todavía subsuperficial, pero ya no a varios decenas de centímetros, sino
a varios metros. En este caso ya estaríamos hablando de unos 5 o 6 metros o un poco más de eso. Entonces, hasta ahí difícilmente llega a una de las variables. Entonces, lo que sí puedo decir de lo que tal vez estas personas te comentaron es que, claro, si esto cae en una época de lluvia, el suelo está húmedo. Y entonces el suelo, digamos, al estar húmedo, pues tiene una mejor conductividad, ¿verdad? Esa sería la parte conceptual. Y claro, el fenómeno este de los rayos lo vamos a encontrar en esas épocas, ¿verdad? O durante un temporal. Este es otro ejemplo. Y viendo este otro ejemplo, ahí tenemos como referencia un lapicero. Y aquí, como en el ejemplo anterior, veamos, no hay, en este caso sí hay horizontes, pero acá, si ustedes pueden ver, solo se ve el primer horizonte, el horizonte A, bueno, pues realmente es un horizonte oscuro. Si fuera claro, como alguno de estos, por ejemplo, como el horizonte B o como el horizonte C, por ser el primer horizonte, uno lo podría considerar un horizonte A. O sea, sí se puede considerar ese como un horizonte A, por ser el primero, y hasta ahí se queda. Y luego ya encontramos roca y decimos de una vez roca más. Ni siquiera hay un proceso de transición. Aquí en esta imagen sí podemos encontrar un espacio o pequeños espacios en donde no se logra definir si tiene más características de uno que de otro. Sí encontramos muy bien el horizonte A, el horizonte B ya vemos el cambio de color, pero entre el horizonte B y C encontramos que hay una diferenciación, pero por ahí se pierde el color, empieza a dar colores un poco más claros que el mismo horizonte B. Entonces, como no está muy bien definido, podemos nosotros hacer una subclasificación y podemos nombrarlo como el horizonte, en este caso, CB. Luego encontramos el horizonte C y el horizonte R. Entonces, a manera de ejemplos, pues hemos visto esta parte de la morfología, o sea, por qué es importante. Y aquí también quiero rescatar un comentario que hizo Alejandra. ¿Sí? ¿Es correcto, Alejandra? Vamos a ver. ¿Está Alejandra por aquí? Vamos a ver. Sí, Alejandra Saban. En su momento, cuando yo preguntaba cómo sabían los científicos para saber el interior de la Tierra, Alejandra hizo un comentario que era válido, y en donde decía, bueno, a través de calicatas. Y es correcto, digamos que sería lo más inmediato que nosotros pudiéramos tener hacia abajo. Ahora, el problema que ya al plantearlo como una calicata es que solo nos da información hasta cierta cantidad de espacio. Una vez llegamos nosotros a la roca madre y ahí es difícil ya perforar, ahí es difícil que nosotros podamos continuar. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando vamos a ir encontrando roca más sana y cuando ya encontramos roca más sana, no se van a topar ustedes con una cuarcita, una dacita, por ejemplo, una lutita, que son rocas muy duras. Y ahí sí ya la paremos de contar porque ya no vamos a poder avanzar. Entonces nos puede dar la referencia hasta cierto punto, pero uno de los problemas que tenemos es que en profundidad no podemos garantizar que la roca que encontramos ahí tenga las mismas características a 20 metros más abajo, a 50 metros más abajo, a 100 metros más abajo. No lo podemos garantizar, porque como hemos venido hablando, los procesos erosivos han venido continuando, entonces va saliendo a superficie nueva la corteza que está, digamos, más abajo. En este caso, las rocas que están saliendo más abajo, que luego vuelven a formar suelo y así sucesivamente. Pero eso significa que hacia abajo se puede formar de nuevo para mantener el equilibrio isostático, o sea, del tamaño de la placa, se va a formar quizás nueva parte de la litósfera en las partes bajas, pequeñas cantidades, y que como ya hemos venido viendo, de acuerdo al enfriamiento propio del magma, lo que va dando es características específicas de rocas con ciertos minerales. Y así sucesivamente lo vamos a encontrar. Luego vamos a hablar un poco aquí del tema de la erosión.
Y la erosión, como la parte conceptual, vamos a hablar un poco en eso y un poquito en la siguiente clase. Ingeniero, ¿Sí? solo quisiera comentar de que cabalmente eso de de ver los horizontes, ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? Porque al final le da cierta información a uno sobre las características del suelo de alguna zona, ¿verdad? Que dependiendo del estudio que se esté realizando, pues es una fuente de información importante. Pues tuve la oportunidad de trabajar en algunas cuestiones de suelo y como la elaboración de calicatos, ¿verdad? Entonces, ya en campo, cuando uno va y le toca la identificación de estos, a veces se vuelve un poquito complicado, ¿verdad? Porque uno diría, la capa negra es materia orgánica o el horizonte A, y a veces cuesta la identificación porque la capa de materia orgánica a veces es unos 2 centímetros y, y el horizonte A está incluido a veces ahí, entonces se mezclan, entonces uno diría el horizonte A, B están juntos, ¿verdad? Entonces hay algunas nomenclaturas o técnicas, por ejemplo, de ver la textura del suelo, el número de partículas y todas esas cuestiones, y se vuelve un poquito complicado que uno diría, este es el A y resulta que no, ¿verdad? Entonces el B y no, ¿verdad? Entonces hay que tener buen ojo, ¿verdad? Y buen conocimiento de las características del suelo para poder decir de que es un horizonte A o B. En ciertas circunstancias, pues se ve bien definido casi que por el color, ¿verdad? Y más las características físicas del suelo y como la textura, ahí las pruebas del agua, ¿verdad? Del tacto y todo eso. Entonces uno lo va definiendo así muy fácilmente, ¿verdad? Dependiendo en qué región o qué zona está haciendo uno también esos estudios. También eso de hacer las calicatas, pues con unos compañeros nos tocó hacer como un estudio de caso, así en grupo, ¿verdad? Entonces, hacerse una calicata es difícil, ahora que cuesta. Si es un lugar, por ejemplo, ¿qué le diría yo? Zacatepeques o por acá por Chimaltenango, incluso Sololá, pues son suelos muy buenos. Hay suelos francos, franco-arcillosos, en algunos casos algo arenosos, ¿verdad? Entonces son suelos, por así decirlo, suaves, ¿verdad? Entonces, pero si uno se va al lado de Zacapa o en otros lados, en Escuintla incluso, hay suelos muy arcillosos y son, pero como que darle a las piedras, ¿no? Entonces, o rocas, entonces cuesta mucho hacer un trabajo de esos. Yo recuerdo que un compañero de San Raimundo le pedimos favor porque ahí cabal nos tocó hacer un estudio y nosotros empezamos a hacer la calicata y no avanzábamos, ¿no? Y llegó él, no, mejor los voy a ayudar. Yo dijo, y como en 15 minutos es un agujero de 2 metros ahí por dos y rápido, ¿va? Y uno ahí matándose. Pero como él, pues es trabajo era de campo, entonces fácil lo hizo, ¿va? Pero habían otras zonas, por ejemplo, donde son muy pedregosos y ahí cuesta porque al metro o medio metro ya encuentra unas rocas y ya cuesta, ¿va? Entonces ahí ya uno va viendo también las características y eso es algo muy interesante, la verdad, eh, para ir viendo, ¿verdad? Y solamente eso quería comentar. Bueno, muchas gracias, Wilman. Sí, dijiste algo, digamos, dentro de tu comentario, algo que también lo quiero rescatar acá, y es que lo que Wilman dice que en algunos lugares, pues, el trabajo es bastante noble, se logra avanzar, sí logra hacer uno calicata. Hay lugares muy complicados, la zona oriente, la parte norte del país, son complicados, y a eso sumémosle las áreas donde llueve mucho. Cuando llueve mucho en algunas zonas, por ejemplo, Cobán, Petén, ahí ustedes, la parte esa de las calicatas se torna más compleja. En el Petén ustedes pueden avanzar, digamos, queriendo hacer una calicata, pero la misma arcilla se pega a las herramientas y es aquello tan complicado para poder hacer un agujero. Y como bien lo dijo Wilman, aquí sí se tiene uno que auxiliar de la gente local, digamos, los trabajadores de campo locales, porque ellos ya han trabajado de esas tierras, ya tienen el arte como para poder decir, poder avanzar muy rápido. Uno llega y ahí, Dios, uno llega
y se le complica ahí. En cambio, en el caso de ellos, pues no pasa nada, lo hacen muy rápido. Y sí, es un tema también de mucho criterio. Aquí, cuando se hacen calicatas, lo mejor es que exista, aquí sí que exista una misa entre curas o entre padres, a través de 2 o 3 profesionales que hablen el mismo tema, para que entre ellos se logre dilucidar algo, porque si no, se va con el criterio de uno. Y muchas veces uno dice eso, pero ya alguien le va a refutar a uno y dice, no, ahí no hay ese tipo de horizontes. Entonces es mejor siempre las segundas opiniones. Y otra cosa que es clave con el tema de las calicatas es que donde ustedes van a poder resaltar el detalle de estos horizontes un poco más es cuando hagan los análisis químicos, tanto físicos y químicos de laboratorio. Entonces ahí es donde terminan ustedes de limar algunas asperezas o si tenían algunas dudas. Pero, como bien lo dijo Wiman, mucho se va por la percepción, lo que uno pueda, el criterio que uno pueda tener y ese ojo fino para ahí poder ir definiendo horizontes y ese tipo de cosas, lo va adquiriendo uno con el tiempo, como cualquier cosa, como cualquier cosa. Ustedes en la práctica se hacen verdaderos maestros. Y es así cuando, si ustedes ya hoy por hoy, digamos, todo este conocimiento, tanto adquirido en la licenciatura como en la parte de la maestría, lo van poniendo en práctica, es en la medida de la práctica que ustedes van a ir avanzando, entendiendo mucho mejor las cosas. Lo que sí quiero dejarles ahí entrevisto es que ante eso, pues ustedes no le tengan miedo a hacer ciertas cosas, siempre y cuando las cosas estén dentro de su ramo, de la parte que ustedes logran entender. Ahora, si hay algo que ustedes definitivamente no entienden, no lo hagan. O sea, no lo hagan porque, no por querer hacer algo y que decir, bueno, con esto voy a aprender, pero ustedes nunca tuvieron un tipo de formación como esa, pueden quedar mal. Y después hasta los pueden señalar. Entonces lo mejor es no hacerlo. Pero si está dentro del ramo, ustedes métanse a investigar, hagan las cosas y, y al final van a tener una satisfacción bastante grande. Pero bueno, vamos a continuar acá. Gracias, Wilman, por tu comentario. Gracias por tus contribuciones ahí, son valiosas. Ingeniero, solo otra cosa, disculpe. Ah, sí, sí, perdón. Cabalmente con lo que estaba escuchando, eso que comentaba el compañero sobre las capas freáticas bueno, que le habían dicho, ¿verdad? Entonces, eso dependiendo de lugares es muy variable, ¿verdad? Como usted lo decía, Ujú, a veces a los 8 pies, pues va a seguir habiendo lo que es un horizonte B o A, incluso A si el suelo es muy profundo. Pero, por ejemplo, en algunas regiones, por ejemplo, aquí le diría yo por Paticía, Comalapa o Alanyaque, eh, últimamente o ya desde hace algunos años se tiene esa, se ha estado haciendo lo que son pozos artesanales, ¿verdad? Para la extracción de agua por bombeo. ujú, Entonces, aquí lo manejan con lo que son varas de profundidad. Entonces, a veces, ¿verdad? Pues por así decirlo, lo hacen en el mismo terreno que tienen, que a veces lo logran encontrar como a 15 varas, ¿no? Que incluso han llegado como a 70, 80, hasta 100 varas y no hay agua, ¿verdad? Entonces, veo yo que es un gran trabajar, pero en lo que van extrayendo materiales, pues ahí se va viendo, ¿no? De que es una coloración como café, ¿verdad? Usualmente negro, negro, pues no hay tantas zonas con esas características de coloración de suelo, pero se ven como rojizos, pero a medida que van avanzando, pues uno va viendo ahí de que empieza a salir de repente un tono como color blanco, ya como que fuera arena, ¿va? Blanco, 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 hasta que van encontrando lo que es el agua, como ellos lo mencionan, ¿verdad? Pero sí va hasta una profundidad, bueno, si hablamos de metros, pues serían unos 15, 10, 20, incluso 30, hasta 40 metros, ¿verdad? Que sí es una profundidad algo considerable, diría uno, ¿verdad? Pero ahí se las han ingeniado pues para hacer esto, pero lo malo es de que no hay prácticas de infiltración de agua, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en algunas zonas pues se ha llegado a lo que es y a secar lo que son los pozos, ¿verdad? Pero como acá, pues eso es el mayor plus de agricultura que se tiene, ¿verdad? La producción de hortalizas y eso requiere
pues una cantidad alta de lo que es el agua, ¿verdad? Pero ahí pues siguen haciendo esas prácticas, ¿verdad? De extracción de agua por bombeo y pues esperemos que en algún momento pues no llegue a afectar drásticamente lo que son los acuíferos, ¿verdad? Porque al final pues podríamos decir de que ya forma parte de eso, pues esa extracción de agua que realizan del agua subterránea, ¿verdad? Eso, Es, nada cor- más. es correcto, Win, es correcto. Y en esta misma presentación más adelante voy a mostrar una imagen del área de Balanya para tocar temas relacionados a esto, principalmente el tema de erosión. Y, más adelantito en el curso, yo también tengo un dato de ahí, de la parte esta de Patsicía, específicamente Santa Cruz Balanyá, porque yo por ahí hice mi tesis y en aquel entonces, o lo que hoy me estás mencionando ahí de entre 10, 12, 15 metros digamos, la profundidad del agua, en ese entonces estaba más o menos como 5 o 6 metros. Todavía estaba más, o sea, más somero el acuífero. Eso, claro, como cada quien, por las necesidades que tiene de regar sus cultivos, pues ha ido eh, pues, desarrollando sus pozos artesanales y a partir de ahí, pues con la extracción de agua, ellos se han ido desarrollando. Lo que quiero contarles ahí es que, y vamos a ver el caso, al menos hasta donde yo lo dejé, que sí ya empezaba a haber un tipo de contaminación por la utilización específicamente de fertilizantes y plaguicidas. Y hace poco estuve yo en la facultad, ahí en la Facultad de Agronomía, hablando con uno de los doctores y hablábamos de uno de los estudios que se había hecho y me comentó que que quería en ese momento, pues ahí que lo dejamos entreabierto si yo me podía incorporar o no, era el apoyo para generar algunas tesis para el área también de Patsicía y Balanyá para ver contaminación con algunos metales pesados. Pero aquí metales, ¿producto de qué? Producto de la utilización de fertilizantes y producto de la utilización de plaguicidas como tal. Está todavía en proceso, pero yo al menos puedo dar la referencia que en aquel entonces cuando se hicieron los análisis ya se empezaba a encontrar algunos niveles ya un poco cercanos al límite máximo permisible en el caso de nitrógeno y no recuerdo si fósforo en este momento, pero nitrógeno sí era fijo, que ya estaba muy cercano. Hoy por hoy, claro, la actividad, eso les estoy hablando a ustedes en el 2004, 2005, estamos hablando que han pasado ya casi más de 15 años, ¿verdad? Ya las cosas pudieron haber cambiado. ¿Por qué? Porque la agricultura se tornó una agricultura intensiva, ¿verdad? Pero vamos a ir conversando. Gracias, Will. En el caso de la erosión, pues la erosión, como ya lo empezamos a conversar acá, es la pérdida de esos materiales producto de la actividad tanto del agua como puede ser del viento. Y no solo como agua y viento, también hay erosión antrópica y hay erosión geológica. La geológica es la que más hemos visto, que es la que le da, la que vimos en el relieve terrestre, la que da ese modelado como tal. Pero aquí, con esto, quiero traer a colación la página 144 del libro de La paz interior del Dalai Lama del 2002 y leer textualmente ahí lo que dice en el libro. La amenaza de las armas nucleares y la capacidad del hombre para destruir el medio ambiente son muy alarmantes. Y sin embargo, hay otros cambios casi imperceptibles. Estoy pensando en el agotamiento de nuestros recursos naturales y en especial la erosión del suelo. Y estos son quizás más peligrosos aún, porque una vez que comenzamos a sentir sus repercusiones, será demasiado tarde. Y uno aquí, pues el Dalai Lama tiene justa razón, porque habla de la erosión del suelo como tal y el agotamiento de los recursos naturales. En el video que veíamos la semana pasada, veíamos esa simbiosis que existía entre la parte del suelo y las plantas. Y en el mismo video, así como una parte narrativa dentro de la presentación, una diapositiva, se dice que las plantas son realmente los mejores formadores del suelo. O sea, a ella se debe mucho la parte de la formación del suelo en el punto. Sumado a eso, la parte
climática, la parte de la roca, pero son las que más han influido en la formación propia del suelo. Si agotamos los recursos y los suelos se erosionan, con eso se está yendo la poca materia orgánica que podamos concebir, y acuérdense, a partir de ahí vamos a tener aquellos problemas que no se imaginan ustedes. Y aquí traigo esta diapositiva para que conversemos un poco breve. Aquí encontramos al humano, a los seres humanos, los minerales en la parte media, el humus por ahí, las plantas, semillas, ADN. Como hoy está muy de moda, tenemos ahí a Jeff Bezos, a Elon Musk, que hablan de regresar a la Luna, hablan de ir a Marte y todos esos temas que como algo curioso, ahora dos personas dedicadas al sector privado pues lo hacen tan abiertamente, tan naturalmente, tan fácilmente, mientras que antes era algo que ni los mismos gobiernos podían hacer, y ahora ellos de la noche a la mañana surgen bueno, no sé, parecieran los salvadores de la tierra, ¿no? Como un tema interesante, ¿no? Pero pensando en la lógica de ellos y a lo que ellos quieren llegar y quieren ir aquí y conquistar como diría Pinky Cerebro, vamos a conquistar el mundo, no solo el mundo, sino el sistema solar. Hablan de ir a Marte. Como datos curiosos de Marte, pues nos han presentado aquel planeta estéril, aquel planeta en el que no existe nada, pero si ustedes empiezan a indagar, van a ir encontrando que ya sondas encontraron agua, que ya sondas encontraron algún tipo de vida muy, muy precaria, pero ya la encontraron, pero son noticias que no provocan como les dijera, que son noticias, pero que quedan ahí en un espacio, ¿verdad? Como que hay alguien que no le interesa que se haga conocer. Entonces, para irlo inyectando de a poco y ir haciendo las cosas. Pero al final surge que ellos quieren ir a Marte. Y pensando en esas condiciones de un planeta estéril, y si a ustedes les tocara ir, yo quisiera hacerles una pregunta acá. ¿Qué llevarían consigo de estas cosas que ustedes ven acá? ¿Qué creen ustedes que son importantes? Si así fuera, pues allá no sería terraformar, porque terraformar es tierra, pero allá sería marteformar, algo así. ¿Qué llevarían de todo esto? A ver, los cereales, Inge. En este caso, las semillas. ¿Y por qué las semillas, Irving? Bueno, ¿qué tal, Inge? Buen día. Buenos días. Que todas las civilizaciones han crecido en torno a cierto tipo de cereales. Los europeos crecieron en alrededor del trigo, nosotros alrededor del maíz, los incas alrededor bueno, ellos fueron tubérculos, pero en África sí alrededor del sorgo. Entonces creo yo que gran parte de la dieta alimenticia ha sido los cereales y las cereales. Los cereales. Bueno, llevarías eso, pero si llegas a Marte, no sabes cuáles son las condiciones allá Pensemos que sí, por ahí quizás podamos encontrar agua y que sí hay agua y todo, ¿verdad? Entonces tendríamos un elemento importante porque esas semillas podrían germinar, pero ¿qué otra cosa podrían llevar? El humus, tal vez para tener una base en donde poder en ese momento sembrar esas semillas, pensaría yo, ingeniero. Excelente, excelente. Definitivamente, tal vez si nos lo han presentado como un planeta estéril y sabiendo un poco que agua, pues podríamos llevar esas semillas no solo cereales, también de plantas, pueden ser semillas de otras plantas. Y si adicionamos al tema de humos, pues estamos hablando de adicionar prácticamente vida a ese cuerpo estéril. Y si hay agua, pues entonces imagínense, la vida se podría, o sea, desarrollar. Desde esa perspectiva, entonces sí podríamos darle uso a esa semilla. El problema sería que si estamos hablando de un planeta estéril y existiera agua, sembramos estas semillas, quizás estas semillas no vayan a germinar o germinen y se van a morir. Se van a morir porque prácticamente van a encontrar el suelo
propiamente mineral, pero no van a encontrar a alguien que haga, de acuerdo a la lógica del video que vimos, que tenga esa simbiosis con las plantas para poderse alimentar de los minerales y que las plantas alimenten a los ¿cómo se llama? A los microorganismos en esa simbiosis en donde le dan glucosa y a cambio ellos reciben minerales, ¿verdad? Las plantas. La gente se moría. Entonces el humo sí va a jugar un papel importante. Y claro, nosotros como seres humanos. Entonces, una de las mayores riquezas que estamos viendo desde esta perspectiva es el humus. Si existe, digamos, el humus, la materia orgánica, ¿por qué? ¿Por qué son importantes? Pero son importantes por ese vergel de vida, digamos, esa microflora y microfauna que existe ahí. Eso es lo que hace rico. Y que incluso si así, digamos, viniera cualquier ser de otro planeta o ser de otro sistema solar acá a nuestro planeta, y ellos están teniendo problemas de agotamiento en su superficie, pues de aquí seguramente extraerían humos, llevarían humos hacia su planeta. ¿Por qué? Porque la idea es volver a generar un vergel de vida. Y claro, por ahí uno pudiera pensar, bueno, también necesito especies, pero no me voy a llevar las especies animales. Quizás en este caso, pero sí me puedo llevar algunas especies, me puedo llevar ADN como ustedes lo ven ahí, y a partir de ahí, pues hacer procesos de desarrollo genético. Pero en principio, si yo quiero llegar allá y quiero subsistir, tengo que llevar, ya están las semillas, ya está el humus, como para poder empezar a tener un poco de vida, porque en principio ellos podrían pensar en hacer hidroponía, algún tipo de huertos relacionados a la actividad, siempre y cuando encuentren agua, pero si no hay, digamos, microorganismos por ahí, los sistemas pueden chapalear. Es como nosotros funcionamos porque tenemos una cantidad exagerada de microorganismos en nuestro cuerpo. Y principalmente los intestinos, que es donde mayor actividad tenemos. Por eso es de que ustedes pueden contabilizar. Bueno, cuando ustedes compran los probióticos que ustedes pueden comprar en cualquier farmacia, los probióticos dicen, trae dos especies. Pero realmente nosotros en el intestino tendremos unas 30 especies quizás, de la misma bacteria, claro, la bifidobacteria o los bacillus. Y dentro de esos bacillus, pues un montón de especies. Ahí entre las bifidobacterias también otro montón de especies. Pero son realmente las que nos mantienen la salud del cuerpo. Al igual que las plantas tienen esa simbiosis, nosotros tenemos la simbiosis. Si nosotros tenemos un cuerpo con suficientes probióticos, ustedes olvídense de cualquier enfermedad, hasta la enfermedad actual con la que nos pueden asustar. O sea, no sucedería. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como tanto lo veíamos en el video, las plantas se pueden sanar, pero teniendo un sistema, digamos, un sistema en este caso intestinal fortalecido con buenos probióticos. O sea, lo malo es de que nosotros le hemos adicionado tanto al cuerpo como a las plantas o como al suelo que los hemos ido agotando. Cuando digo le hemos adicionado cosas que pueden matar o pueden ir acabando, por ejemplo, con esa flora microbiana o esa fauna microbiana, que al final se van reduciendo las colonias, se van reduciendo la especie y por ahí empezamos a padecer los achaques que empezamos a padecer. Como digo, aquellos los traídos están bien, definitivamente hay que echárselos, ¿no? Porque, bueno, los que no se lo echan tranquilos, los que algunas veces tomamos también, pero, o sea, están bien, pero tampoco llegar a los extremos para que eso nos venga a limpiar, o al menos hacer algo para poder rescatar. Entonces tenemos ahí a uno de los actores, quizás uno de los actores más fundamentales para que la vida ocurra. En el caso el humus como tal. Bueno, para ir avanzando acá, entonces la erosión, vamos a llamar a la erosión a ese conjunto de procesos naturales que ocurren tanto de forma física como química que desgastan y destruyen los suelos. No solo los suelos, sino las rocas también de la corteza de un planeta, en este caso del planeta Tierra. La erosión, como ya lo vimos ahí en una de las clases, es el resultado de la acción combinada de varios factores. Principalmente puede ser el agua, el viento, los principales, de ahí la temperatura, la gravedad y la vida. También, en ese caso, la biota puede influir también en esa aceleración.
Y la erosión del suelo ha estado ocurriendo desde hace unos 450 millones de años, desde que se dio el tema este de la parte del relieve, el modelado terrestre, viene ocurriendo eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los procesos naturales han movido rocas sueltas o el famoso regolito, las famosas piedras que uno encontrara en las carreteras de la superficie de Tierra, al igual ha sucedido en el planeta Marte. Y estas son dos imágenes del planeta Marte. Dos imágenes que nos muestran que en algún momento, digamos, definitivamente ha ocurrido el proceso de erosión. ¿Y cómo ha ocurrido el proceso de erosión? Pues lo podemos ver. ¿Y cómo lo podemos ver? Sencillamente, cuando vean ustedes en este punto de acá, cómo, digamos, los sedimentos se han movido de un lugar a otro, podemos encontrar en toda esta zona prácticamente. Vean, se han ido depositando materiales. ¿Cómo han ido ocurriendo eso? Si uno pudiera pensar que está estéril, pues sencillamente esto ocurrió en algún momento, que así fuera, o al menos si así fuera como nos lo están presentando, ocurrió en algún momento en donde el planeta tenía condiciones diferentes a lo que actualmente nos muestra. Si es así, entonces podríamos pensar que ahí hubo, digamos, un proceso de erosión, principalmente por las características que se ven ahí de erosión, un tipo de erosión hídrico. O sea, ¿por qué? Porque se ve, digamos, el movimiento como tal y cómo va empezando a dejar ese tipo de ramificaciones. Bien. Ya de esto habíamos hablado un poco de los procesos geomórficos y aquí habíamos hablado un poco de lo que decía William Morris Davis con el tema del ciclo denudativo continental, en donde empezábamos con una parte cuando empezaba propiamente a formarse las características como en una etapa joven para llegar entre el C y D a una etapa propiamente madura y ya en el F a una etapa senil o la más vieja en este caso, ¿verdad? Nosotros, por lo que ustedes han podido mencionar, nos encontramos casi que en algunos lugares todavía encontramos una parte C, pero en la mayor parte de los lugares en donde nos movemos, estamos en una etapa madura. Y si el proceso continúa, claro, ustedes vayan viendo, los procesos erosivos continúan, y al final vamos a encontrar el desgaste. Lo que el agua, digamos, los factores externos, en este caso los agentes externos quisieran es llegar a la etapa senil propiamente. Pero como el proceso es un proceso, ya lo hablamos, el ciclo geomórfico es constante y continuo. Tenemos volcanes, tenemos las placas chocando, entonces siempre hay corteza en formación. Aquello que se quita se vuelve a formar de una u otra forma porque ya se siente la pérdida de energía. Esa pérdida de energía tiene que saciarse con algo, o ya sea con un crecimiento, propiamente enfriamiento del magma puede ser, o el crecimiento a través de una erupción volcánica, y entonces el ciclo continúa. ¿Qué pasa a diferencia con cuando hablábamos de la degradación de la Tierra y el ciclo denudativo? El proceso de erosión es bastante similar. ¿Qué se da cuando digo similar, me voy a referir a que es hablando lo mismo, porque al final denudación y erosión van de la mano, solo que la denudación ocurría la desintegración de la roca por proceso de meteorización física aquí. Aquí la erosión ya es propiamente esa alteración, desintegrar propiamente los agregados que ocurren. Y en tres fases. De aquí se vuelve a dar el proceso de desprendimiento, esa desagregación de esas partículas, que aquí ahí entra a influir el agua, el viento, así también entra a influir el hombre como la parte biótica en este caso, que sea propiamente el desprendimiento. Luego se da el tema de transporte, ya el movimiento de todas esas partículas, desde si es en una montaña, de las zonas más altas hacia las zonas más bajas, en donde se va a posicionar, causado siempre por estos agentes como el agua o puede ser directamente el viento. Ahora, un fenómeno que sí es importante rescatar acá es que la erosión o la escorrentía, como también le podemos llamar, bueno, le vamos a llamar escorrentía, no erosión, porque erosión es el proceso. La escorrentía
empieza a ocurrir una vez el suelo ha llegado a su capacidad donde se ha sobrepasado la capacidad de infiltración. Y esa capacidad de infiltración también se le conoce como una propiedad física del suelo, como capacidad de campo. Y una vez superada la capacidad de campo, entonces el suelo no puede infiltrar más o va infiltrando de acuerdo a la velocidad que puede infiltrar. Entonces lo que está en superficie empieza a escurrir. Ese escurrimiento es el que favorece este tipo de erosión. ¿Por qué? Porque hace que se desintegren algunos otros materiales y sean transportados. Aquí tenemos un ejemplo de... Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, disculpe, ¿y hay algún método para evitar ese tipo de fenómeno? Yo he visto que en unos taludes meten como que si fueran unos tornillos y de ahí echan fundición de como que si fuera un repello. Sin embargo, una vez oí a un ingeniero civil y me dijo, mire, eso al final perjudica más porque no tiene cómo drenar el agua. No sé si era cierto. Es que bueno, ahí tal vez voy a hablar un poco, voy a rescatar lo que estás comentando ahí. Ya estamos hablando de taludes. Y donde hay taludes significa que hubo algún corte. Muchas veces ha habido un corte, ya sea artificial, producto de que se tuvo que haber pasado una carretera en una montaña, producto de que se están haciendo construcciones o edificaciones en algunos ciertos sectores que están principalmente en laderas, o pudo haber sido un corte, un talud natural de un desprendimiento de una de las partes de la ladera de esa montaña. En cualquiera de estos tres casos sucede un fenómeno que, que si nada ocurre, entonces las condiciones que están internas hace que el agua, por ejemplo, al infiltrar se vaya moviendo entre las distintas capas, que era lo que William mencionaba, que antes de encontrar agua ahí en Patsicía empezaban a encontrar arena. Y lo que está significando la arena es que después de la arena podría haber una capa de un material fino, que podría ser el basamento y que por eso se está acumulando agua en esa capa de arena. Entonces, muchas veces lo que ocurre en esos casos donde hay taludes es que se ha roto prácticamente el ciclo que traía el agua. Al romperse el ciclo que traía el agua, entonces los pilotes esos que mencionabas o la parte de los tubos que se menciona como zonas de descarga o válvulas para quitar la presión en la parte de los taludes, muchas veces no funcionan y ahí lo tenemos el famoso el caso de libramiento. Vean ustedes, ahí uno de los problemas más grandes que no se consideró, bueno, no está considerado, me imagino que en los estudios sí se consideró, pero era que a través de esas capas se está moviendo agua. Y claro, esa agua viene principalmente de esa montaña, ese cerro, ¿cómo se le llama este cerro? Cerro de Oro o algo así, pero que está en la parte de Itzapa, toda esa zona de ahí. Y el agua se viene moviendo. Cuando viene la época de lluvia, se incrementa, digamos, el agua. En época seca, caso ustedes ven un derrumbe o alguna situación ahí, no sucede. Pero una vez el agua vuelve a circular, una vez se rompió mi conducto de un lado a otro, no espere que el agua se va a quedar estática. El agua va a buscar dónde salir, va a hacer de esta forma varias cosas. Uno, si hay arcillas, pues las arcillas se van a hinchar y una vez hinchadas, acuérdense que cambia el volumen. Y por ahí empezamos a tener los problemas que tenemos, ¿verdad? Problemas de esos de derrumbes, problemas de socavamiento de casas, paredes que se van, o sea, se pierden, porque se ha roto un ciclo. Se han hecho los análisis, claro, correspondientes, que sí soporta, que los materiales son resistentes, y toda la parte civil, que eso definitivamente tiene que ir y va, pero tampoco se ha ido a ahondar un poco, y mucho de eso es ahondar, me refiero a tratar de conocer un poco hacia abajo, que es bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros superficialmente solo vemos lo que vemos, pero hacia abajo cuesta el tema de la comprensión. Y era lo que se mencionaba en una de las imágenes. Ahí veíamos el ideal de cómo eran los horizontes, pero ya en la realidad, en las imágenes que vimos, nada que ver. Y todavía con la interpretación.
Pero sí surge lo que comentaste ahí. Sí, ahí prácticamente lo que se hizo es romper un ciclo, el agua va transportándose sobre un horizonte y eso va a ocurrir año con año porque el agua continúa. Lo único es que ahora ya no continúa y ya no va a ir a, a formar parte de un acuífero en algún lugar, sino que se cortó directamente. Ahora el agua va a escurrir a un canal y directamente un canal a un río y ahí se perdió el agua, ¿verdad? Aquí cuando estoy hablando de la erosión, vean ustedes en el caso de los suelos, en los suelos tanto arcillosos como arenosos, varía de un suelo a otro. Cuando la velocidad es mayor a 0.9 metros sobre segundo, en este caso, en un suelo arcilloso va a ocurrir la erosión. Y en un suelo arenoso ocurre cuando la velocidad llega a 0.6. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Que para materiales gruesos, pues el proceso de erosión es más fácil, ¿verdad? Y para materiales finos, el proceso de erosión es un poco más tardado. Y una vez llegada a esa velocidad, pues claro, ahí ya lleva todo, ¿verdad? Ya lleva arena, ya lleva limos y ya lleva arcilla. Y por último, dentro del tema de transporte está la sedimentación, que hemos venido viendo ese proceso del momento de degradación de la tierra. La sedimentación generalmente se da el escurrimiento cuando ya baja la velocidad y principalmente las velocidades a menos de 0.3 metros sobre segundo. Ya a esa velocidad, entonces lo que hacen los sedimentos es que empiezan a sedimentar, ya se empiezan a ubicar las partículas, principalmente empiezan a depositarse las partículas gruesas. Y eso es lo que vamos encontrando, por ejemplo, cuando ustedes van a una extractora de arena de río. Las extractoras estas de arena de río, pues pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se dé la sedimentación de forma natural, en donde pues haya digamos, se pueda suavizar la pendiente y producto de suavizar la pendiente ya significaría que pueda reducirse la velocidad y eso provocaría una sedimentación o que por el otro caso se empiecen a hacer algún tipo de estructuras que provoquen la sedimentación principalmente de las arenas que para ellos es de interés. Entonces va a ocurrir principalmente en zonas planas. Esta imagen pues, nos va a mostrar cómo es que ocurre. Bueno, primero en las partes altas donde se da la mayor cantidad de procesos erosivos, luego llega hacia las partes bajas y en las partes bajas, ¿qué es lo que vamos a encontrar?